Muy bien, para el día de hoy tenemos un montón de cosas como cada semana. Siempre nos llenan de materia. Así que vamos a ir directamente a trabajar con las medidas de los ángulos. Que yo creo que todos desde séptimo en algún momento hemos hablado o hemos escuchado de, ¿verdad?, de las medidas de los angulitos. Y por ejemplo, a veces nos dicen que hay un ángulo que mide, no sé, 50 grados, etcétera, etcétera. Y que estaban los ángulos que medían 90, que eran rectos, y los que medían de 0 a 90, que se llaman agudos, de 90 a 180, que se llaman obtusos, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, de alguna manera ese fue nuestro primer contacto con los ángulos. Y cuando empezamos a hablar de las mediciones, nos dimos cuenta que estaban en grados, ¿verdad? Cuando yo hablaba de un ángulo, siempre la medición me la daban en grados. Entonces, por ejemplo, tengo 50 grados, que es la medición, la abertura que tiene ese angulito. La vuelta completa de lado a lado son 360 grados. Entonces es como agarrar un círculo y dividirlo entre 360 rayitas. Cada espacio, cada rayita es un grado. Por eso cuando tengo muchos grados juntos, muchas rayitas juntas aquí, entonces no sé, hay 10, 15, 20, entonces ahí tengo 20 grados. Ok, pero existen otras mediciones, que son mediciones que se utilizan sobre todo en cálculos con ingeniería y otras cosas, y esas mediciones se orientan a, eh, a los radianes, que es la siguiente unidad. Si me oyen como un adolescente y se me pega el gallillo, es porque todavía estoy con un poquillo de tos, ¿verdad? Entonces, para que me perdonen eso. Los radianes generalmente van relacionados con el pi. Entonces, por ejemplo, los 360 grados son equivalentes a 2 pi radianes. Entonces se establece una igualdad o una relación entre los radianes y los grados. De modo que yo tengo que pi radianes es lo mismo que 180 grados. Y de esta relación yo empiezo a hacer conversiones entre los ángulos. ¿Ok? La pueden memorizar o simplemente pueden recordar que pi es igual a 180 y de ahí ustedes hacen las formulillas que hay que usar, porque hay dos fórmulas, ¿verdad? Una para pasar de grados a radianes y otra para pasar de radianes a grados. Entonces, acá, por ejemplo, viene la explicación, ¿verdad? Y luego habla de la fórmula. Entonces, si yo tengo un ángulo, ¿verdad?, y ese ángulo lo tengo en grados, yo ese ángulo lo divido entre 180 y así de simple lo paso a radianes. Bueno, lo divido entre 180 abajo y pi arriba. Entonces, la fórmula es multiplicar al ángulo por pi entre 180. Okay, vean que arriba quedan los radianes y abajo quedan los grados. Entonces, lo que queda abajo tiene que ser igual a lo que me dieron en la pregunta. Me dieron grados, abajo pongo los grados. Así los elimino. Y el resultado que me da me va a quedar en radianes, porque ya eliminé los grados. Entonces, cuando necesite pasar de grados a radianes, eso es lo que tengo que hacer. ¿Cómo es eso, profesor? Vamos a ver. Vamos a ver. Digamos que tengo 90 grados, un ángulo recto. Y necesito convertirlo a la medida de los radianes. Entonces, básicamente lo que voy a hacer es, como están los grados arriba, los grados en la pregunta, voy a poner los grados abajo. Y voy a poner los radianes arriba. Recuerden que cuando yo tengo una multiplicación o una adición y tengo arriba y abajo lo mismo, los puedo eliminar. Entonces yo puedo eliminar los grados con los grados. O sea que la respuesta me cae en radianes, que era lo que me han preguntado. Entonces es lo que yo ando buscando. ¿Ven? ¿Cuál es la relación? La relación es que pi es igual a 180. Pi son radianes. Y dije que los radianes van arriba, entonces el pi va a ir arriba. 180 son grados. Dije que los grados iban a ir abajo, el 180 va abajo. Esto, así como está, lo meto a la cálculo. 90 por la tecla de fracción. Arriba escribo pi. ¿Cómo se escribía pi? Con el shift y con el por 10 a la algo. Y abajo escribo 180. Y la cálculo va a resolver esto por mí. Y ella me va a decir que esto queda pi entre 2 o pi medios.
Y esa es mi respuesta, pi medios radianes. ¿Me doy a entender? ¿No? ¿Sí? Más o menos. Más o menos. Un poquito sí. Bueno, esto es muy simple. De practicar, sí. De hecho, me gustaría que sean ustedes los que hagan un par. Entonces les voy a dar grados y ustedes pasan a radianes, ¿verdad? Entonces pasar el ángulo, pasar la medida del ángulo. De grados a radianes. Entonces vamos a decir que tenemos, no sé, 120 grados, que tenemos 45 grados y que tenemos por acá unos, ¿qué? 70 grados, para que no nos dé tan bonitos, porque algunos dan feos. Vean que en las tres preguntas necesito calcular con el mismo método, porque voy a pasar de grados, que es lo que me dieron, a radianes, que es lo que esperan que sea la respuesta. Entonces voy a multiplicar siempre por, y aquí es donde viene, grados van abajo, radianes, que es la respuesta, tienen que ir arriba. ¿Cuál era la relación? 180 grados va con pi. Eso es todo. Eso lo meto a la calcu y dejo que la calcu me dé una respuesta. Con el de 45 grados, adivinen qué, lo mismo. Los grados están arriba, ocupo los grados abajo, ocupo los radianes arriba. Pi radianes es igual a 180 grados. Listo. Y con el último, la historia es igual. Pi radianes arriba. ¿Por qué pi radianes? Porque ocupo que queden radianes. Entonces voy a eliminar los grados. Por lo tanto, los grados que están arriba ocupan grados abajo para eliminarse. Pi radianes equivale a 180 grados. Y todo eso es ir metiendo en la calco. Eso es todo lo que hay que hacer. Metamos en la calco esos datos a ver qué pasa. Dejen el resultado en términos de pi. O sea, si les queda el pi ahí, no vayan a poner, no vayan a cambiarlo, digamos, 14 y eso. No, queda en pi. Buenas noches, Buenas noches, profesor. Bariloche. En ese caso que yo no sé usar la calculadora con esos términos, ¿cómo hago? Se los acabo de decir, yo esperaba que usted los hubiera notado. Ustedes tienen que ser bien vivos, chiquillos, pónganse en las pilas. Ok, yo le acabo de decir que usted pone el 120, que pone el por, la tecla de fracción, y que cuando va a escribir la tecla de fracción en la parte de arriba que da el pi, usa shift y la teclita para el shift, que si no me equivoco es por 10 a la x. Apunte lo que usted tiene que escribir para que la cálculo le ponga un pi. Luego baja de las 4 teclitas que hay, toca la de bajar y ahí escribe lo que va abajo. ¿Qué va abajo? El 180. Y ya después le dan igual. Apunten. Eso ustedes tienen que ser, tienen que estar atentos, tienen que estar bien vivos. Apunten todo. Okay. La primera, 2/3 pi. Es correcto. Por eso les digo, o sea, esto es algo, o sea, ustedes no tienen que pensarlo. La cálculo va a ser por ustedes. Pero tienen que ponerse a escribirlo. Si no lo saben escribir en la cálculo, de nuevo, apúntenlo. Así cada vez que tienen que hacerlo, van, buscan los apuntes y ponen las teclas como hay. Esto es como un teléfono, es sumamente simple. Pero si ustedes no lo toquetean, nunca lo van a tener. ¿Qué tienen que hacer? Escribir lo que está aquí, justo lo que está aquí, el 120, el pi y el 180. Eso mismo lo tienen que escribir. Profe, una pregunta, ¿por qué a mí me da 2,094? Debe ser que su cálculo no está bien configurada. Dele, Shift 9, 3, igual. Profe, a mí también me dio el mismo resultado que la compañera. Haga lo mismo. ¿Le doy qué, profe? Shift 9, 3, igual. Sí, 9, 3. Acostúmbrense a apuntar Tienen que los poner comandos. tienen que poner el por, porque si no le da ese porcentaje. Lo que pasa es que si usted escribe 120 pi sobre 180, el resultado tiene que ser el mismo. Aunque no haya puesto el por. Sí, Ya lo haya escrito bien, ¿verdad?
Entonces, por eso le digo, es porque probablemente está en otro formato. Entonces vayan a digitar Shift 93 igual. Esto lo que hace es que limpia la calculadora de cualquier modo en el que haya estado y lo vuelve a poner en condiciones normales. Entonces ya ahora sí, vuelva a digitar 120. Ese, No profe, tiene nada malo. Ujú. ese primero me dio como infracción. Ajá, ese es. Queda dos Ah, ok, pitos. yo le di, Profe, profe. Sí, ajá, y ya, profe, me da 2 yo tercios le- pi. Esa es la Ok. respuesta. Perdón, ¿alguien más me decía algo? bueno, Era yo, profe, pero era la misma pregunta que el compañero, que si Ah, ok, daba 2 a las buenísimo, 3. buenísimo. Sí, esa es la respuesta, de hecho. 2 pi tercios. ¿Ven lo que les digo? El pi queda en la respuesta. Entonces apunten, chiquillos, se los vea. Necio, porque yo soy necio. Apunten. Si ustedes no apuntan, cada 3 segundos van a estar preguntando lo mismo. Apúntenlo. ¿Cómo escribir pi en la calculadora? Y le hacen una nubecita ahí en el cuaderno. ¿Cómo escribir una fracción? ¿Cómo escribir? Y entonces ahí la hacen. ¿Cómo poner pi? Entonces lo hacen así en la en el cuaderno, para que la próxima vez ustedes ya saben, ya buscan dónde está ese dibujote grandote y ya saben que lo que tienen que hacer es apretar la tecla Shift y la otra teclita. Y listo. ¿Cómo escribir una fracción? Buscan la tecla de fracción. O sea, todo apúntenlo. Si ustedes no lo apuntan, les va a costar más aprendérselo. Y cada vez van a estar pregunte que pregunte y los demás ya van a haber avanzado y de ahí al final es un poco difícil de volverse. Pero ahí está anotado, ahí está escrito. Ok. La que sigue, 45. La historia, la misma. Profesor, es nada más ir y borrar el primer número y escribir 45 ahora sí, pero como estamos practicando, mejor vaya y lo digita todo. Vaya, digite 45 por y digite pi sobre Cuarto pi. Eso no 180. es un cuarto pi, profe. Eso sí es un cuarto pi. O también pi cuartos, es lo mismo. Es exactamente igual. Cualquiera de las dos está buena. ¿Por qué les digo lo de las dos? Porque esta es la que ustedes tendrían, la que ustedes probablemente escriban si les toca en completen. Pero esta es la que probablemente les salga si les toca en marque con X. Entonces es bueno que de una vez se acostumbren a las dos. Cuando aparece el pi solo, es porque lleva un 1. Entonces esto es un cuarto y pi. Ok. Luego nos queda por allá al final de los 70 grados. ¿Cuánto da ese último? Sea 7 sobre 18 pi. Es correcto. Ujú. Preguntas, jovenzuelos. no, claro, está fácil. Está bonito, eso es puro usar la calculadora, lo repito. Practíquenlo, escriban lo mismo varias veces y revisan que les da el número que estamos poniendo como respuesta. Ok. Así como pasamos de grados a radianes, así también se puede pasar de radianes a grados. Entonces ahí es donde viene, digamos, que la posible confusión. No es que sea difícil, lo repito, es que nos podemos enredar con uno o con otro. Pues no sé, me pudieron haber dicho ahora que tengo que tengo pi medios radianes y que necesito que la respuesta quede en grados. ¿Cómo hago? Pues vuelvo a lo de antes. Tengo radianes. Necesito eliminarlos. Como los radianes están arriba, los radianes los voy a poner abajo. Y si tengo arriba y abajo lo mismo, lo puedo cancelar. Entonces ya no me quedan radianes. Los radianes son equivalentes a los grados. Pi radianes va con 180 grados. Entonces, como los grados van arriba, el 180 va arriba. Como los radianes van abajo, el pi va a ir abajo. Y eso lo meten a la cálculo.
¿Y en la cálculo qué escriben? Pi medios, ¿cómo se escribe eso? Con fracción. Donde va la parte de arriba voy a escribir pi con el shift y la teclita aquella. Luego presiono la tecla de bajar. Ahí escribo el 2. Y ya con todo esto que hice, la pantalla de la cálculo dice pi medios. Pero yo tengo que seguir. Otra vez voy a las teclitas. Ahora voy a irme a la teclita del lado derecho para salir de aquí porque el cursor está aquí abajo en el 2. Entonces donde yo me salgo, ya me deja el cursor aquí. Y voy a escribir lo que sigue. ¿Qué sigue? Por. Entonces pongo el por. Y ahora sí. Otra vez fracción. Y de nuevo, arriba va a ir el 180. La tecla de bajar para llegar a escribir debajo del 180. Y ahí voy a poner otra vez pi. ¿Cómo se escribe a pi? Sí. ¿Sí estamos de acuerdo? 90 Sí, me señor. dio a mí. Excelente, da 90. Muy bien. Ahí está para que quede todavía más claro cuál es la que estamos marcando. Abajo, derecha, abajo. Ven, esto es muy sencillo, es trabajo de calculadora. Cuando algo es de calculadora, yo sinceramente siento que no tenemos que sufrir. Ok, estamos. Maravilloso entonces. Maravilloso. Hagamos un par más. What are we talking about? ¿Alguien me habló? Siempre es por medio, pi. No. Este fue el dato que me dieron. Esta fue la pregunta. La pregunta me la van a cambiar. El que siempre es este. El 180 y el pi. El otro no. El otro puede ser cualquier número. Ah, ok, listo. Justo por eso vamos a poner un par de ejercicios. El acid. Profe, no puedo ver eso que está indicando, solo me aparece en la pantalla lo primero que, ahora sí ya. Bueno, con solo el poder de que usted me llamara ya, eso fue suficiente. Vámonos con esos tres, a ver qué tal nos va. No me los digan todavía, por favor háganos. De hecho, hasta me voy a silenciar medio minuto para que ustedes los hagan. Lo revisamos. Buenos días, compañeras y compañeros. Para informarles que mañana, si Dios lo permite, tenemos reunión de personal a la 1 de la tarde. Por lo tanto, los grupos de la mañana hasta las 9:45, los de la tarde de 10 a 12:30. Muchísimas gracias. ¿Quién dijo yo? Vamos a ver, les di un buen espacio. Yo creo que empecemos con el primero. La historia es la misma. ¿Por quién tengo que multiplicar estos tres puntos? Ojo, los radianes no se escriben en la cálculo. Lo que se escribe en la cálculo es la parte numérica. ¿Por quién multiplico esos 3 pi quintos? Por 180 sobre pi. Ok. El 180 va a ir arriba porque ahí están los grados. El pi va a ir abajo porque ahí están los radianes. Ahí es donde los cancelo. Entonces por eso va el 180 arriba. ¿Qué hubiera pasado como antes si yo hubiera tenido, no sé,
135 grados. Entonces ya tenía los grados les tocaba ir abajo. ¿Ven el por qué interpretar lo de ir abajo y lo de ir arriba? Porque así no se tienen que aprender ninguna fórmula. Así la fórmula es la misma, es pi y 180. Una vez va arriba, una vez va abajo, dependiendo de lo que me pidan. Ahora, el que confía en su memoria, no importa, entonces apréndasela. Cuando hay que pasar de radianes a grados, el pi va abajo, el 180 va arriba. Metemos eso a la calco y eso nos dio 90. 90. No, pues me dio uno. Ay, no. No. 108. No. Perdón, profe. Está bien. No pasa nada. 108. No. 108. 108. Sí. Ah, ok, 108 grados. Listo. No pasa nada. Vamos con la otra. 1/3 de pi o pi tercios. Ustedes lo escriben como quieran en la calco. Si ustedes quieren, hacen la rayita hasta aquí y el 1 no hace falta ni escribirlo. Pero si ustedes dicen, no, me enredo, entonces escriban el 1/3, luego salen y ponen el pi y ahora sí por lo que corresponde. Pero tal como se los dije antes, Eso. 1/3 de pi es lo mismo que tener pi tercios. Ustedes escogen. Ahora sí, ¿por quién lo tengo que multiplicar? Lo tengo en radianes. Entonces abajo van a ir los radianes, arriba van a ir los grados. 180 va 180 y pi va sobre abajo. pi. Eso. Los pi se eliminan. 180 entre 3 da 60. Ahí está la cálculo. 60. Excelente. Y la última. 11 pi sextos. Está en radianes. Tengo que pasarlo a grados. Arriba grados, abajo radianes. ¿Quién va con los radianes? El pi. ¿Quién va con los grados? 180. Meto la calco y que la calco a ver qué hace. 180 entre 6 da 30, 11 por 3, 330 grados. 200. Y esa es nuestra respuesta y quiere decir que ya lo hicimos. Sí, ¿les parece? ¿Estamos de acuerdo? Relativamente razonable. No me sale esto. Sí, señor. Oh, Profe, a ver, Profe, yo quedé perdidísima. pero sí sabe digitar esas cosas en la calco. Es que el que no sabe digitar las cosas en la calco. Sí, no, ya Profe, me da estoy haciendo algo. 330. Sí, eso me dio a mí, pero yo no sé. Algunos me dicen que no. A ver, revisémoslo. Ok. El 180 va arriba y Excelente. abajo cuando se pone el pi. Correcto. Escribir ese rad de radianes no va o no tiene que necesariamente acompañar a la... En la calculadora lo que se mete son estos datos. No se escribe ni radianes ni grados. La calculadora eso no lo interpreta. Listo, ya me dio. Interpretamos. Eso era, ve. Hay que ponerse a toquetearla. Bien. Estamos jóvenes. Entonces esto es puro sentarse con la calco. Eso es todo. profe, entonces la fórmula, ¿cómo quedaría? Radianes arriba cuando pide Cuando grados. ocupo que la respuesta sea radianes. Si tengo Radianes. grados, ocupo radianes. Entonces, si la respuesta necesita radianes, los radianes van arriba, los grados van abajo. Si tengo radianes en la pregunta, es porque lo que estoy ocupando son grados en la respuesta. Entonces, los grados arriba, los radianes abajo. Por el que me preguntan, siempre va a ir arriba. Me piden que encuentre radianes va arriba. Perdón, y grados va abajo. Perdón. Preguntan por grados. Grados arriba, radianes abajo. Disculpen. Eso es todo. Eso es todo, pero todo. Muy bien. Vamos a tratar de continuar. Como siempre hay mucho. Ahí hay un poquito más de ejemplos para que ustedes los comprueben. Y ahora vamos a pasar a las razones trigonométricas. Ok. Vamos a hablar o vamos a decir que las razones trigonométricas son una relación
con respecto a un ángulo en un triángulo rectángulo. Que quede muy claro eso. El triángulo es rectángulo, yo me voy a fijar en un ángulo específico. Ok. Y siempre se mide con respecto a los otros ángulos, o sea, los agudos, no al ángulo recto. El ángulo recto, que es el ángulo de 90, ese no entra en este juego de las razones trigonométricas. Entrarían cualquiera de los otros dos ángulos. El otro día que estuvimos viendo Pitágoras, ¿verdad? Nosotros hablamos de los lados del triángulo y dijimos que el lado largo se iba a llamar, el lado largo se iba a llamar hipotenusa y los otros dos lados se iban a llamar catetos. En ese momento no nos interesó demasiado saber más de los catetos, ahora sí. Ahora sí nos va a interesar. Vamos a empezar por aclarar que enfrente del ángulo 90 siempre queda la hipotenusa, siempre queda el lado más largo. Muy bien. Este señor que está aquí es la hipotenusa. Estos señores que están acá se llaman catetos. Estos catetos van a depender, van a tener el nombre de acuerdo al ángulo al que yo me refiera. Por ejemplo, si me refiero al ángulo de arriba, voy a llamarle alfa. Con respecto a alfa, este cateto es el cateto que está enfrente de él. Ese cateto se va a llamar cateto opuesto. Y con respecto al ángulo verde, el cateto, perdón, que está a un lado, se llama cateto adyacente. ¿Ok? Sin embargo, si nosotros hubiéramos tomado al ángulo de aquí abajo, vamos a llamarle beta, para beta, el que está enfrente es el cateto de allá. Quiere decir que el cateto de allá se llamaría cateto opuesto. Y para beta, el cateto que está aquí a la par ya no sería el opuesto, sino más bien sería el adyacente. Entonces, todo depende del ángulo sobre el que yo me voy a fijar. ¿Ok? Si yo me fijo en el ángulo verde, el nombre es el que está en verde. Si yo me fijo en el ángulo amarillo, el nombre es el que está en amarillo. Vean lo que nunca cambió, la hipotenusa. ¿Por qué nunca cambió? Porque la hipotenusa es el lado más largo y eso está clarísimo. ¿Cuál es el lado más largo? Ahí no hay nada que hacer, ¿verdad? Ok. Para interpretar un poquito mejor, vamos a ver las razones. Las razones, no sé si ustedes se acuerdan en séptimo. Nosotros veíamos, o se veía en séptimo, ¿verdad? Ciertas relaciones y ciertas razones. Habían razones que eran directamente proporcionales y había razones que eran indirectamente proporcionales. Y me decían que si yo viajaba a 100 kilómetros por hora iba a durar 3 horas. ¿Y cuánto iba a durar si viajaba a 150? Entonces yo sabía que había una relación y que había que mantenerla. Bueno, esto que está aquí, que hasta el mouse anda fallando, y qué increíble. Eso que está aquí son razones. Cada fracción es una razón. Entonces estas señoras se llaman razones trigonométricas porque van a ser una fracción. Ok. Voy a ponerlo en forma de fracción. ¿Y qué voy a hacer? Bueno, voy a definir 3 razones trigonométricas. Esas razones trigonométricas las voy a definir porque así son, así están. Yo no las puedo inventar, ni cambiar, ni nada. Yo voy a decir que la primera razón se va a llamar el sen de un ángulo, el seno, el sen. En la calculadora dice sin. Pero es lo mismo, es el sen. Después vamos a tener al cos o coseno. Y por último al tan o a la tangente. ¿Quién decidió poner los nombres? No importa, ahí están. Ahí están esos nombres, es lo que hay. Muy bien. Ellos son el sen, el cos y el tan, pero ¿de qué? De un ángulo. Entonces siempre tiene que haber un ángulo. Cuando yo digo el sen de algo, me estoy refiriendo al sen de un ángulo. Tiene que haber un ángulo.
Voy a regresar al triángulo que teníamos hace un ratico. Voy a ponerle nombre a los lados. No sé, se me ocurre que este se llama... Este se va a llamar M. Este se va a llamar P. Este se va a llamar Z. Porque quise ponerle esos nombres. Para no usar siempre A, B, C y todas esas cuestiones. Para que ustedes lo puedan ver diferente y lo puedan interpretar, que es lo que yo necesito que lo interpreten. Bien, el sen de un ángulo es la relación que se da entre el cateto opuesto y la hipotenusa. El coseno es la relación entre el cateto adyacente y la hipotenusa. Y la tangente es la relación que se da entre perdón, cateto opuesto y cateto adyacente. Ellas tienen inversas y otras cosillas que luego estudiaremos. Entonces, el sen de alfa, por ejemplo, voy a decir que alfa está aquí arriba. Entonces, el sen de este ángulo es un resultado numérico, es un valor. Ese valor numérico, ¿cómo lo consigo? Relacionando al cateto opuesto con el lado más largo. Entonces, para los efectos sería M, que es el opuesto, entre Z, que es la hipotenusa. Si nos vamos al coseno, el coseno sería el cateto adyacente. ¿Ok? Si ya encontré que el opuesto es M, si ya encontré que la Z es el lado más largo, ¿quién es el cateto adyacente? El único que no he usado, o sea, P. ¿Ok? Entonces el coseno sería P, que es el adyacente, sobre la hipotenusa, que es la misma de arriba, la Z. Y para encontrar la tangente del ángulo que está marcado aquí en amarillo de alfa, la tangente es opuesto, que es M, sobre adyacente, que es P. Entonces esto sería M sobre P. De camino esos se van a convertir en valores. Más adelante esas letras van a ser en realidad números. Y con esos números vamos a poder trabajar. Este tema, además de ser útil para noveno, lo va a hacer para décimo. No del todo para undécimo, pero sobre todo para décimo. Entonces es un tema al que vale la pena prestarle mucha atención. Pero mucha atención. Aunque el profe habla así como que ya, pero nada, ustedes sí le ponen atención, mucha. Ok. A ver entonces. A ver al cine, a ver. Hasta el momento ninguna pregunta. Para memorizar. Para memorizar, vamos a tener que, obviamente, aprendernos, ¿verdad? Estas formulillas. Entonces, a veces hacemos un juego de palabras y ese juego de palabras nos ayuda a memorizar. Está el famoso SOHCAHTOA. El SOHCAHTOA, vean que va de 3 en 3. El SOHCAHTOA es un resumen de eso que acabo de escribir. La S, la C y la T son, de hecho la primera letra, son la identidad trigonométrica. Entonces yo digo, mouse. Yo digo la S del sen, la C del cos y la T del tan. Pero vamos de uno en uno. Ahí está el sen. ¿El sen de quién? Siempre es el sen de un ángulo.
¿A qué es igual el seno de un ángulo? Va a ser igual a el opuesto sobre la hipotenusa. Esa es la forma en la que yo puedo memorizarlo. Vean el orden. El primero va a ir en verde siempre, porque el primero es la identidad trigonométrica. El segundo, al que le pusimos amarillo, va a ser lo que va arriba. Vean que eso es una fracción. El que va arriba va a ser el amarillo. Y por último, el tercero va a ser el que va en el denominador, el que va abajo. Perdón. De este modo, si yo memorizo bien lo del SOHCAHTOA, yo puedo expresar, yo puedo decir quién es cada uno de ellos. Entonces, seno opuesto sobre hipotenusa. ¿Quién es coseno? El adyacente sobre la hipotenusa, profe. Exacto, el segundo con el tercero, adyacente sobre hipotenusa. ¿Y quién es tangente? Opuesto sobre hipotenusa. Opuesto sobre. ¿Qué letra viene de última? Sobre el adyacente. Adyacente. Ah, Opuesto opuesto sobre sobre el adyacente. adyacente. Eso, muy bien. Porque opuesto sobre hipotenusa ya era el seno, ¿verdad? Esto es para que se lo memoricen, para que no les dé problema. ¿Ok? Es un atajo mental para que no nos cueste, que luego nos acordemos fácilmente. Bueno, ¿y cómo se usa esto? Que es muy bonito y todo, pero ¿qué? A ver, ¿cómo es la cosa? Bueno, vamos a ver cómo se usa. Para eso vamos a ir a más páginas, sí. Ok, Pitágoras, alfa, no quiero. Muy bien, aquí, a ver. Ah, esto ya es para averiguar el valor del ángulo. Creo que me adelanté. Voy a tener que regresar, ni modo. Dice, vamos a pensar que tenemos... bueno, ahí está lo del SOHCAHTOA. Pensar que tenemos la... Vamos a poner un angulito aquí para poder trabajarlo, porque si no... Ok. Digamos que acá tengo un ángulo de 30 grados. Este lado vale 8. Y que quiero averiguar cuánto vale el lado que está aquí arriba. ¿Qué puedo hacer para encontrar ese valor, ese dato? Número 1, necesito que el triángulo sea recto. Número 2, si pudiera, uso Pitágoras, porque Pitágoras ya vimos la semana pasada que era súper fácil. ¿Cuándo se usaba Pitágoras? Cuando solo faltaba un lado. Si yo conocía los otros dos, todo bien. ¿Los conozco? Pues solo conozco uno. El otro no tengo ni idea. Entonces no me sirve usar Pitágoras. Como no me sirve usar Pitágoras, ¿qué puedo hacer? Pues tocará buscar otra forma. En ese caso, en lugar de tener el otro lado, tengo el ángulo. Entonces el dato que me dieron tiene que servirme de alguna manera. Entonces voy a usar ese ángulo. Voy a tratar de establecer una relación. Ok, me voy a ir al ángulo. Este ángulo de aquí arriba, ¿a quién tiene por cateto opuesto, por ejemplo? ¿Quién? Al 8. Exactamente. ¿Dónde está el 8, profe? El que está enfrente. Muy bien. Este es el opuesto. ¿Cuál es el lado más largo aquí? ¿Cuál es la hipotenusa? El lado contrario que están pidiendo.
El lado contrario que están pidiendo, o sea, es el que está enfrente del ángulo 90. Esa es la hipotenusa. Por lo tanto, la X, ¿qué representa? Solo queda el cateto adyacente. Ok, muy bien. Entonces pensemos. Tengo un ángulo. Tengo al que está enfrente y necesito al que está al lado. En este ejercicio, la hipotenusa sale sobrando. La hipotenusa ni la busco ni la tengo, así que no me hace falta. Bajo esa circunstancia, entonces vamos a pensar un poquito en lo que tenemos. Ok, estamos diciendo que tenemos al opuesto y que necesitamos al adyacente. Vamos a tener que ir a buscar alguna identidad trigonométrica que relaciona esos dos catetos, al opuesto y al adyacente. Ahí es donde usamos el SOHCAHTOA. Entonces yo vengo aquí todo humilde y escribo SOHCAHTOA. Y pienso, opuesto y adyacente. La O y la A. Este tiene O, pero lo demás no. Este tiene A, pero lo demás no. Entonces voy a usar este. Voy a usar la tangente del ángulo y voy a hacer la relación de opuesto sobre adyacente. ¿Me siguen? Tangente del ángulo es igual a cateto opuesto sobre adyacente. Por eso le pusimos el nombre. Yo dije que este era el opuesto vale 8. Yo dije que este era adyacente, el adyacente vale X. Y el ángulo es el que conocemos. El ángulo vale 30. Listo. Es solo tener mucha paciencia para ir a buscar cada parte del triángulo que estamos trabajando. Eso es todo. Bueno, ya terminamos. Claramente no. ¿Qué necesitamos aquí? Bueno, me dijeron que cuánto valía este lado, el lado adyacente. Entonces tengo que despejar la X, tengo que averiguar cuánto vale la X. Vamos a hacer un pequeño despeje. En octavo se dieron fórmulas de ecuaciones. Esto es como una ecuación. ¿Por qué es una ecuación? Porque tiene una igualdad y aparece una letra que estoy averiguando. Una variable. Entonces yo necesito que la X nunca quede abajo. Esa era una regla. La letra que yo ando buscando siempre tiene que quedar arriba, positiva y sola. En este momento la X está acompañada, no está arriba, aunque sí está positiva. Entonces la quito de aquí. ¿Cómo la quito de aquí? ¿Qué está haciendo ella? Está dividiendo. La voy a pasar al otro lado a multiplicar. Voy a borrar esto de acá. No sé qué le pasa al mouse, pero bueno. Voy a borrar esto de acá abajo y voy a escribir el cambio. El X que divide pasa al otro lado a multiplicar. El X va a multiplicarse por lo que estaba al lado izquierdo, por la tangente de 30. Y eso vale 8. La tangente de 30 es un número. Lo que pasa es que nosotros no hemos ido a la calculadora a ver cuánto vale. Pero no la vamos a cambiar. La vamos a cambiar hasta el final. Hasta que yo ya tenga la X despejada. Quiero que la X quede arriba positiva y sola. Ya está arriba, ya está positiva, pero no está sola. El tan de 30 me estorba. El tan de 30 que está multiplicando, yo lo voy a pasar al otro lado a dividir. Entonces, me acabo de dar cuenta que lo que tengo es una expresión que tengo que meter en la calculadora. Voy a la calcu, pongo otra vez la tecla de fracción, arriba escribo el 8, le doy a las teclitas de los lados, escojo cuál, la de abajo para poder ir a digitar lo que va abajo. Y ahí que pongo la tecla de tangente y el 30. Y que la calcu me dé el resultado. Si alguien está amable. Si no me equivoco, 0.09. Yo no creo que tan poquito. ¿Estás segura? Sí, eso es lo que Creo me que a mí me dio ahora. 8 raíz 3, creo que es lo que dice.
No sé si está bien. Sí, sí, sí. Esa la puedes poner así o en ¿cómo se llama esto? En decimales. Aquí sí es importante porque es la medida del lado. Entonces es mejor pasarla a decimales. ¿Cuánto dan decimales? 1,73 da como 14, 13, 14 por ahí. ¿Y cómo pasa eso una decimales, profe? Con la tecla SD, acuérdense. Super Daniel. Da 13.85640646. Ok, 856 que se puede redondear a 86. Ahí está más que bueno. 13.86. Si lo ponen 13.85 tampoco se los va a poner mal. Y eso es todo. No lo hizo nosotros, lo hizo la cálculo. Otra vez no me sale en el cálculo. Hay que ver qué estamos quitando. Ahí sí hay que prestarle atención a lo que estamos poniendo. Su calculadora científica, sí. Sí, ¿Y es de las blancas o de las grises? de la gris. Bueno, No, pero igual funciona exactamente igual. Cuando usted escribe tan de 30, a veces cuando uno toca la tecla del tan, a veces la calculadora abre el paréntesis. Entonces uno después de poner el 30 cierra el paréntesis y ahí no falla. Inténtelo a ver si es eso. A mí me estaba bueno, fallando, creo que profe, eso es y ya lo lo que intenté. Eso es. Era eso. Sí, A ver si ya le sirvió. sí, ya me sirvió. Excelente. Porque me tiraba error. Ok, la calculadora va a tirar 2 errores, chiquillos. Cuando la calculadora diga syntax, error, o en español, error sintáxico, ella lo que nos está diciendo es que hay algo mal escrito, que no sabe procesarlo. Si ella tira math error, ahí sí estamos feos para la foto. Es algo que el resultado no da. Listo, ya me salió. Excelente. Significa que el resultado no da. Pero en este caso, nada que decir, ¿verdad? Muy bien. Por ahí vamos, chiquillos, por ahí vamos. Pero vamos atrasados como siempre, así que vámonos de aquí. Además de calcular, bueno, vean que aquí hay instrucciones, informaciones con las que ustedes pueden trabajar. Además de calcular los lados, podríamos calcular los ángulos. A ver, ¿cómo es eso, profesor? Digamos que aquí tengo B24, que es el de abajo, y A7, que es el de arriba. Ok, vamos a pasar el triangulito por acá. 24 y 7. Ok. Según el ejercicio decía que este lado valía 24, que este lado valía 7 y que yo tenía aquí a un ángulo que se llama B o beta. Pues en los ángulos se usan normalmente las letras del alfabeto griego. Bien, tengo ese beta por ahí. Ok. Y entonces, bueno, no pasa nada. Yo lo que voy a hacer básicamente es calcular cuánto vale el ángulo, porque esa era la pregunta. ¿Cuál es el valor de beta? Como nuestras calculadoras están configuradas en grados, la respuesta viene en grados. Ok. También se puede pasar a radianes, hay que hacer otra configuración, pero no la vamos a hacer. Resulta que, si ustedes analizan, igual que antes, vamos a ver qué información tenemos con respecto a los lados del triángulo. Ok, el ángulo en cuestión es el de aquí abajo. En este triángulo, ¿quién es la hipotenusa? Y que no tiene número, profe. Exacto, el lado que no sabemos cuánto vale. Vamos a poner aquí hipotenusa. En este triángulo, ¿quién es el cateto opuesto? 7. Tiene usted toda la razón. ¿Por qué es el opuesto? Porque es el que está enfrente del ángulo. Muy bien, entonces este es el opuesto. Por lo tanto, el que falta, ¿cómo se llama? Adyacente. El Cateto 24. Muy adyacente. bien, el 24 tiene que ser adyacente. ¿Por qué? Porque no le quedó de otra, es como el que llega de último. Agarró lo que le quedó. El 24 es el adyacente. Muy bien, así de fácil se buscan los lados. Entonces voy a hacer lo mismo de antes. Voy a escribir SOHCAHTOA y voy a pensar lo que tengo.
Y lo que me piden. Como me están pidiendo el ángulo, tengo que usar alguna de estas tres, seno, coseno o tangente. Y como me están dando los catetos o los lados, tengo que ver cuál de las tres relaciones, cuál de las tres razones trigonométricas tiene o incluye a los datos que yo tengo. Los datos que yo tengo son opuesto y adyacente. ¿Quién tiene opuesto y adyacente ahí? Tangente. Otra vez la tangente tiene opuesto sobre adyacente. Entonces otra vez voy a usar la tangente. Profesor, ¿solo la tangente se usa? Claramente no. Si me hubieran puesto en vez del 7 aquí un 12, bueno, un 12 no porque es 24, un 36, entonces hubiera tenido que usar otra porque tenía la hipotenusa en vez del opuesto. Pero siempre voy a ir a lo que tengo. Siempre tengo que ir a revisar lo que tengo. No puedo usar otra cosa. Entonces yo voy a decir que la tangente de beta es igual al opuesto sobre el adyacente. Lo digo porque tangente, opuesto, adyacente. Ese es el orden. Muy bien. Cuando yo voy a la calco a escribir tangente, yo necesito saber cuánto vale el ángulo, porque si no la calco, ¿qué va a buscar? Pero aquí la pregunta es al revés. La pregunta es cuánto vale el ángulo. Entonces yo tengo que buscar la forma de conseguir el valor del ángulo. ¿Cómo le hago? Ok. Para eso vamos a usar el shift. Perdón, vamos a usar shift tan del dato que tengo. La calculadora, cuando yo presiono shift y presiono tan, va a escribir tan a la menos 1. Eso se llama arcotangente. Pero no importa cómo se llame. El hecho es que es lo que me sirve para encontrar el ángulo. Entonces yo voy a escribir tan a la menos 1 de la fracción del 7 arriba y el 24 abajo. Y le voy a dar un igual. Ustedes me dicen cuánto a eso. 16.26. Perdón, no los entendí. Escuché como 4 voces y no entendí ninguna. ¿Me repiten algo? 16.26. 16.26. 16.26. Muchas Y gracias. recordar cerrar el paréntesis, ¿no? Muy bien, correcto. Correcto. 16.26. En algunas cálculos no es necesario cerrar el paréntesis. Pero si no les está dando el resultado otra vez, entonces ya saben que sí tienen que cerrar. ¿Verdad? Cuando la cálculo abre el paréntesis al tan, ustedes después de escribir el 24 le dan hacia la derecha y ahí cierran el paréntesis. Cuidado, cierran el paréntesis a la par del 24 porque la cálculo que hace es ponerlo aquí abajo. Deja uno grandote abierto arriba, un 7 arriba, el 24 y cierra aquí abajo, entonces le va a dar error. Tienen que salir primero hacia la derecha y después cerrar el paréntesis. Eso es lo que tienen que hacer. En fin, la cálculo nos devuelve un resultado y ya llegamos a lo que andábamos buscando. Ese valor 16,26 son los grados que mide este ángulo. Beta mide 16,26 grados. ¿Y cuánto mide el de aquí arriba, el alfa? Bueno, el camino es largo, podría ser algo similar a lo que dice aquí. O acortar el camino con algo que también habíamos aprendido en séptimo. La medida de la suma de los ángulos internos de todo triángulo siempre es 180. ¿Ok? La suma de todos los ángulos internos de ese triángulo da 180. Resulta 74 sería, ¿no? excelente, hay un ángulo recto que vale 90. Acabo de encontrar que el otro vale 16,26. Entonces, lo que me falta para 180 es lo que vale el ángulo que estamos. O sea, dicho de otra manera, a 180 le resto los dos ángulos que tengo. Y listo. 73.74. 73, 74, correcto. El que no hubiera querido hacerlo de esta manera, habría tenido que pasar por un proceso similar. ¿Qué habríamos tenido que hacer? Fijarnos en que este es el opuesto, fijarnos en que este es el adyacente y buscar el ángulo alfa.
¿Cómo? Otra vez opuesto adyacente, otra vez tangente. Entonces habríamos tenido que poner la tangente de alfa es igual a su opuesto, que es 24, entre su adyacente, que es 7. Como ando buscando un ángulo, Shift tan, para que la calcu ponga tan a la menos 1, o Shift cos si hubiera estado el cos, o Shift sen si hubiera estado el sen. El Shift se agrega para buscar el ángulo. Y otra vez 24 sobre 7, otra vez una fracción. Si me abre paréntesis, se lo cierro. ¿Y cuánto da eso? Pues debería darnos el mismo ángulo que está allá atrás. 73,70 y algo. 70 y muchos decimales. Listo, de acuerdo, casi sí. Sí, buenísimo. Ok, entonces no olviden. Cuando ando buscando un ángulo, tengo que usar el Shift. Shift tan, Shift sen, Shift cos. Si lo que busco no es un ángulo, ya el Shift no lo uso. Que les quede claro eso. Seguimos porque el tiempo siempre está en nuestra contra. Ok, vamos a hablar rápidamente de los ángulos de elevación y de los ángulos de depresión. Ok. A ver, este asunto de la depresión es fuerte, ¿verdad? Pero digamos, si conocemos o alguna vez hemos pasado o hemos estado cerca de alguien que ha tenido depresión, ¿qué pasa con la depresión? Nos tira hacia abajo. Ese es más o menos el concepto del ángulo de depresión. Es un ángulo que se mide hacia abajo. Se toma a la línea horizontal y se mide de ahí para abajo. ¿Estamos de acuerdo? Ese se va a llamar ángulo de depresión. El ángulo de elevación, pues también es muy sencillo con respecto al nombre. Elevarse, hacerse hacia arriba. Entonces el ángulo de elevación es el ángulo que va para arriba. Tanto ángulo de elevación como ángulo de depresión se miden con respecto a la horizontal, a la línea acostada. ¿Okay? De la línea acostada salgo para arriba, ángulo de elevación. De la línea acostada salgo para abajo, ángulo de depresión. ¿Qué particularidad tienen esos ángulos? Bueno, si nos acordamos de lo que hemos estudiado también en séptimo, estos ángulos eran alternos internos y los alternos internos tenían el mismo valor. Entonces quiere decir que el ángulo de elevación y el ángulo de depresión miden lo mismo. O sea que si este mide 50, adivinen cuánto mide el de abajo. Pues sí, 50. Son iguales. Ok. ¿Por qué es útil esto? Porque muchos problemas nos dan la información con respecto al ángulo de depresión, por ejemplo. Y ese ángulo está fuera del triángulo que yo estoy estudiando. Ok, pensemos que ese es el triángulo que estamos o que vamos a estudiar. Perdón ahí por... Yo siempre fui malo para pintar y hoy con el mouse así peor. Pensemos que estamos trabajando sobre este triángulo. ¿Ok? Cuando yo voy sobre ese triángulo, si a mí me dan el ángulo de depresión parecería que no me interesa. ¿Por qué? Porque es un ángulo que está afuera. Pero como yo sé que este ángulo de depresión vale lo mismo que el de elevación, entonces ya me interesa. Entonces si él valía 50, ahora yo sé que este de aquí adentro vale 50 y ya puedo hacer mis cálculos con respecto al triángulo. ¿Ven? Entonces por lo general me dan la información del ángulo que está fuera del dibujo para que yo tenga que ver cómo lo llevo. Para que yo tenga que acordarme que esos ángulos miden lo mismo. Eso es un detalle importante. Ok. Entonces vean que aquí nos hablan de problemas, ¿verdad? Nos dicen que hay una distancia vertical que generalmente se da con referencia a un edificio, una torre, un faro, algo. Alguna altura o cosas así. Y eso es porque es la forma en la que nosotros podemos pensar, plantear que este asuntillo va a... que este asuntillo va a generar en algún momento un ángulo de 90 grados. Eso es básicamente de lo que se trata. ¿Cómo hacemos para entenderlo? Vamos a un problemita. ¿Quién me lo quiere leer, por favor? Ya estoy con la garganta bien dañadilla.
O entonces lo leo yo, no pasa nada. Dice así: un alambre de soporte debe ser colocado en la punta de un poste telefónico de 6 metros de altura y fijado en la tierra. ¿Qué cantidad de alambre se necesitará para que haga un ángulo de 46 grados con el nivel del suelo? Aquí nos dan el dibujo, pero el dibujo nos toca a nosotros. Vean que realmente en la pregunta el dibujo no venía. Somos nosotros que tenemos que ver cómo plantear ese dibujillo. Claro, ya está hecho, perdón por quitar la magia, pero ya que. Ok, entonces vamos a pensar en lo que tenemos. De verdad, disculpen, pero este mouse está fatal. ¿Qué tenemos? Un alambre. Ese alambre debe ser colocado en la punta de un poste telefónico de 6 metros. Aquí tengo el poste telefónico. La altura de ese poste es de 6. Se supone que todo lo que plantamos en el suelo, árboles, postes, edificios, forma un ángulo de 90 con el piso, con el suelo, con la calle. Lo sentimos perpendicular siempre lo que vamos a plantear ahí, excepto la torre de Pisa que está inclinada, pero todas las demás las vamos a pensar como edificaciones o construcciones o que siempre están formando ángulos de 90. Muy bien. Entonces, a ver, cuéntenmelo todo. Si este lado vale 6, yo tengo que ponerle un cable desde aquí arriba hasta el piso. Y dice que cuál es el alambre que se necesita para que el ángulo sea de 46. Entonces el ángulo es el que se forma aquí abajo. Entre el cable, que es esta línea, y el suelo o el piso, que es esta otra. No puede ser el de arriba, porque dice un ángulo con el nivel del suelo. Y aquí arriba no estoy al nivel del suelo. Estoy al nivel de la altura del cable, del poste. Entonces no va ahí. Muy bien, listo entonces. ¿Por qué me preguntan? Por la distancia que hay desde donde termina el cable hasta el piso. Desde la punta del poste telefónico. Entonces me están preguntando por este señor. Yo le voy a escribir una X a este señor. Ahora voy a pensar. Tengo un ángulo de 46. Tengo a X, que es la que tengo que averiguar. Y tengo a 6. Voy a ponerle nombre a esta gente. ¿Quién es X? X es hipotenusa, X es cateto opuesto, X es cateto adyacente. Hipotenusa. Hipotenusa. Claro, aparte de que se ve gráficamente que es el más largo, es el que está enfrente del ángulo 90. Entonces X es la hipotenusa. Muy bien. Por otro lado, tengo aquel 6 que está allá. Ese 6 que es con respecto al ángulo. El cateto opuesto, profe. Claro, es el que está enfrente. Opuesto, Muy es. bien. Es el opuesto. Excelente. Entonces el adyacente, que era el de aquí abajo, no me interesa, pues no me lo preguntaron. ¿Qué hago? Otra vez el famoso, voy a correr esto para que tengamos más espacio. El famoso SOHCAHTOA. ¿A quién voy a usar? ¿Será que otra vez uso la tangente que no hemos usado tanto el día de hoy? Hacemos esto. Vamos a ver. El compañero sugiere que el sen. Vamos a pensar en lo que tengo. Opuesto, hipotenusa, la O y la H. Correcto, ese es el que deberíamos usar. Deberíamos usar el sen. Siempre me fijo en eso, en lo que ando buscando, en lo que tengo, y voy a ver en las últimas 2 letras de cada una de estas 3 sílabas del SOHCAHTOA. En las últimas 2 letras está lo que yo tengo. La hipotenusa y el opuesto. Hipotenusa y opuesto lo tiene el seno. Ok, entonces voy a anotar que voy a usar al sen. ¿Al sen de quién? Del ángulo. ¿De cuál es el ángulo? El que dice aquí abajo, 46. El seno de 46 es igual a, y las razones trigonométricas son razones, son una razón, son una división. Entonces voy a poner a ese señor. ¿Quién es ese señor? 6 sobre 90 sería, profe. ¿Sería cuánto? 6. 6 es el opuesto, muy bien. ¿Y quién es la hipotenusa?
90, no. La hipotenusa es 44. el que 46. andamos buscando. El que andamos buscando, la X, X. profe. La X. X, correcto. Muy bien. No se les olvide que ya tengo el dato del ángulo, que ya tengo el número del opuesto y que siempre que hago estas ecuaciones es porque ando buscando uno. Alguno de esos datos me falta. ¿Cuál es el dato que me está faltando? La X de abajo, el valor de la hipotenusa. ¿Qué tengo que hacer? Despejar la X. ¿Qué pasó con la X? Está en el peor lugar que puede estar, está abajo en el denominador. Entonces la tengo que mandar al otro lado. Está dividiendo, paso a multiplicar. X por el sen de 46 es igual a 6. Para que la X quede sola, ¿qué hago? Quito ese sen de 46. Ese sen de 46 que multiplica tiene que pasar al otro lado a dividir. Si ustedes se fijan, si solo hay un término a cada lado, cuando la X está en el denominador es como hacer un intercambio. La X va para arriba y el sen va para abajo. Claro, aquí lo hicimos con paciencia, hicimos más pasos. Sin embargo, no hay ningún problema, ningún inconveniente de que le pongamos de golpe ese cambio. ¿Y qué hay que hacer ahora? Pues ir a la calco. ¿Por qué? Porque no hay de otra, ya lo demás lo hicimos. Vamos a la calco, a ver. Metamos eso a la calculadora. ¿Cuánto es 6 sobre el sen de 46? 8.34. 8.34. Es ahí nuestra respuesta. Se ocupan 8.34 metros de cable, porque esa es la distancia que hay que recorrer. Entonces sí hay que dar una respuesta, ¿verdad? Se necesitan, se ocupan. 8,34 metros. Y se acabó. Ahí queda eso. Dígame si no está fácil. Esto está enredable, está fácil, no es así como nada demasiado volado. Sí podemos. Tiene sus cosillas, pero sí podemos. Ajá. ¿Quién dijo yo? ¿Todos de acuerdo? Sí, señor. Espero que sí. Muchas gracias por lo Todo bien, sí. Turubén, turubén, turubén. Bueno, aquí está, nos coincide con el 8.34. Aquí hay otra pregunta, mejor porque no viene la respuesta, no se ve, así que vamos a ver hasta en la otra página. Entonces dice así. Desde la orilla de un río, un observador de 1,8 metros de altura observa una piedra rojiza en la otra orilla del río, con un ángulo de presión de 15 grados. ¿Cuál es en metros la medida aproximada del ancho del río? Perdón. Entonces, aquí sí sería útil hacer el dibujo, ¿verdad? Entonces, el ancho del río, digamos que este es el río que viene pasando por aquí. Estoy haciendo una toma aérea, ¿verdad? Aquí está el señor, este individuo. Tiene una altura 1,8. Él observa, o sea, desde arriba, vamos a pensar que tiene el ojo en la parte más alta de su estatura. El ojo allá en el pelo. Él observa una piedra roja al otro lado. Entonces le llamó la atención esa piedrilla por ser roja. Esa piedra está en la otra orilla del río. Él, desde que observa hasta la piedrita, ¿verdad? Genera o crea un ángulo de depresión. El ángulo de depresión se mide con la horizontal y es hacia abajo. El ángulo que genera es de 15 grados. ¿En qué habíamos quedado? En que el ángulo de depresión era igual al ángulo de elevación. Medía lo mismo. Entonces, si yo me llevo el triangulito ya sin tanta raya, sin tanto río, sin tanta piedra rojiza, yo voy a tener la altura del señor acá, como este cateto. La distancia del ancho del río acá abajo, que no conozco cuál es esa distancia. Y voy a tener un ángulo de presión que está aquí, que vale 15, pero que según vimos,
ahí no me sirve, no me importa, pero él es lo mismo que el ángulo de elevación. Y el ángulo de elevación, como se mide con horizontales, de abajo para arriba, es el único ángulo que hay ahí. No podría medir este porque este ya sabemos que mide 90. No podría medir este porque no se está midiendo con la horizontal, con la línea acostada. Se está midiendo con la línea vertical. Entonces, el único ángulo que cabe ahí, como el ángulo de elevación, es el que marqué. Es este señor. Y como ellos son iguales, su valor se pasa. Está bonito, diría yo. Bueno, ¿y ahora qué? Y nada, ahora lo que hay que hacer básicamente es buscar trigonometría para averiguar el valor de x. ¿Cómo le hacemos? Otra vez, SOHCAHTOA. Yo siempre la voy a escribir y me parece que no es mala idea que ustedes lo hagan. A veces uno por verlo, por escucharlo, pero de ahí. Entonces, SOHCAHTOA, antes de poder decir cuál de las tres es la que tengo que usar, voy a ponerle nombre a esta gente. Si tengo el ángulo de 15, el 1,8 ¿qué es? Puesto. El opuesto. Pues, Muy bien, muy bien. La X ¿qué es? adyacente. El adyacente. Tiene que ser la adyacente porque solo quedaba esa opción, ya que el otro es la hipotenusa. ¿Qué pasa con la hipotenusa? Ni la tengo ni me la piden, entonces ya no me interesó. Entonces, ¿a quién busco? A opuesto y adyacente, a la O y a la A. Y ya se la hemos hecho hasta el cansancio. Sería la tangente, muy bien. Excelentísimo. Entonces voy a usar la tangente. ¿La tangente de quién? Del ángulo. ¿Cuánto es el ángulo? 15. La tangente de 15 tiene que ser igual a cateto opuesto sobre adyacente. ¿Quién es el opuesto? 1,8. ¿Quién es el adyacente? X. ¿Qué tengo que hacer? Quitar la X de abajo. Esa X no me sirve ahí. Ya vimos que se hace como un intercambio. Yo tiro la X arriba y el tan abajo. Dígame. Ah. ¿Qué? Perdón, pero no lo entendí. Profe, que no puedo ver nada otra vez. Abra los ojos, mamita, abra los ojos. Que está muy raro. Solo a usted le pasa, los demás pueden ver. Correcto. Yo sí. Obvio, sí. Por ahí debe de haber algo en el internet, pero no importa. Vamos a cerrar y a volver a compartir. A ver si eso nos ayuda. A veces nos sirve. La mayoría del tiempo con mis estudiantes en la U sí me sirve. Dígame que ya le sirve. Puede verlo, sí. A 6.71. Usted es el que tiene la cálculo, yo voy a confiar en usted. Sí, a mí me dio eso. Bueno, esperaría que... Creo, es lo que me dio. Listo, esto no me deja correr esta frasecita abajo, disculpen, pero ahí quedó. 6.71, ese es el resultado. Entonces, ¿eso qué es? Ese es el ancho del río. Como siempre, es una pregunta de un problema y tengo que dar una respuesta. El ancho del río mide 6,71 metros. No es 6,78, profe. Bueno, con los decimales no es tan grave. Yo confío en lo que me dijeron los compañeros, pero... Ajá. Si el errorcillo está ya al final, es 0,78, es 0,73, es como eso que casi que no se ve como error, entonces tranquilos. Ya si es 6,71 para unos y 5,71 para otros, hay un error importante. Profesor, pero ¿por qué a mí me da 0.02?
Ah, buena pregunta. No debería dar tan poquito. Híjole, ¿qué pasó aquí? Lo estoy aplicando en forma de fracción. Estoy Ajá. poniendo 1.8 y abajo el shift No, no, y no, no, la no, 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 tangente. no, suave, 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 suave. El shift se usa cuando usted busca el ángulo. Usted aquí no está buscando el ángulo, aquí es Ok, 15. Ese es el detalle. ok. Listo. Que todos lo tengan en cuenta, ¿verdad? Profe, en todos los casos. Solo cuando busco a X, uso el shift. A X, al ángulo, uso el shift. En todos los demás cálculos lo pongo sin ningún shift. Lo pongo normal. ¿Estamos? Ok. Bueno, espero que sí. Ajá. ¿Alguien va a hablar, no? No, buenísimo. Ok. Estamos entonces. Híjole, vea la hora que es. ¿Cómo es posible que se pase el tiempo tan rápido? Bueno, vamos a continuar. Profe, una consulta. A mí me da- Ah, ven, a la compañera 3,78, ese era el correcto. O por lo menos redondeado. Perdón, alguien me decía, a mí me dijo el compañero que qué. No, bueno, ok. Vamos a ver un poquito así rápidamente qué ocurre con las identidades trigonométricas y cómo se relacionan de acuerdo al ángulo en el que estemos estudiando. Para eso vamos a fijarnos por acá. Dice que si yo tuviera esta figura, está un poquito corrido los datos. Aquí va el beta. Este es el alfa. Esto es A, esto es C y esto es B. Dice que de acuerdo a cada ángulo, así yo puedo encontrar el valor de las identidades trigonométricas. Entonces, si yo voy a buscar el sen de el ángulo alfa, yo voy a fijarme en alfa, yo sé que el opuesto de alfa es B y que la hipotenusa es C. Si ustedes son observadores, el coseno de beta es eso mismo. B sobre C. Y el coseno de alfa es igual al seno de beta. La tangente sí está al revés. Bueno, eso va a pasar siempre. Entonces, el sen de este ángulo es lo mismo que el coseno de este otro. Y viceversa. El coseno de este es lo mismo que el sen de este. Eso es una relación innegable. Una relación que siempre va a estar ahí. Así que es mejor memorizarla y no luchar contra ella. Así de simple. Ahí está todo un camino para hacer ciertas demostraciones. Y luego nos dan una pequeña relación. Estas a veces hacen preguntas con respecto a esto. No puedo decirles que siempre, no puedo decirles que viene en el examen porque no tengo ni idea. Pero sí cabe dentro de las posibilidades. Entonces, vamos a decir que el sen de A es lo mismo que el coseno de 90 menos A. Y que el coseno de A es lo mismo que el seno de 90 menos A. Entonces, de nuevo, si tengo el triángulo y esto es alfa o esto es A, el sen de este ángulo da lo mismo que el coseno de 90 menos alfa. ¿Por qué usan 90 menos alfa? Porque estos triángulos, ¿verdad? Como son triángulos rectos, tienen una medida de 90 aquí abajo y entre los otros dos ángulos tienen que medir 90, porque para que los tres sumen 180, si ya hay 90, entre ellos dos tienen que medir 90. Entonces la relación de 90 menos alfa no es otra cosa que otra forma de hablar del ángulo B. Porque si alfa vale 30, B vale 60. B vale 90 menos 30 que vale alfa.
¿Ven? Entonces cuando digo 90 menos alfa, en realidad me estoy refiriendo a B. Otra forma de decirlo. Y simple y sencillamente, nosotros de ahí, lo mejor que cabe aquí es tratar de memorizarlo. Porque la explicación tiene lo suyo, pero se nos hace muy largo. Híjole, hoy sí se... Bueno. Estas son las que ustedes van a aprenderse. ¿Ok? Memorícenlas, apréndanselas, no sé. Yo esperaría que no salgan muchas, sí, pero bueno, y a veces sale. Ya que, identidades trigonométricas pitagóricas. Es el famoso triángulo pitagórico. Ahí hay un pequeño gran detalle. Hay más propiedades. Ahí yo podría intentar explicarles esto. Pero simplemente vamos a caer otra vez a una memorización. Aquí lo más sano es aprendernos esta fórmula. Coseno a la 2 más sen a la 2 es igual a 1. Siempre, de cualquier ángulo. Siempre. Y de aquí podemos hacer despejes. Entonces yo, por ejemplo, puedo pasar al sen para el otro lado, como estaba en suma, lo voy a pasar al resta. Entonces coseno a la 2 es igual a 1 menos sen. Pero si no quise pasar al sen, si preferí pasar al otro lado, al cos, entonces lo tacho de aquí y lo mando aquí a restar. Esa es la tercera propiedad. Con solo aprenderse bien esta primera, ustedes pueden hacer las otras despejando. Coseno a la 2 más sen a la 2 es igual a 1. Evidentemente lo mismo decir sen a la 2 de alfa más coseno a la 2. También da 1. Es lo mismo, ¿verdad? No importa cuál venga primero. Mientras sea una suma, mientras los dos vengan positivos, no hay ningún inconveniente. Y eso, pues, generalmente se los preguntan así de memoria. Aquí hay algunos ejemplos con los que ustedes se pueden guiar, pero realmente no es nada del otro mundo. Yo por lo menos les recomiendo, no es una garantía, no puedo asegurarlo, queda grabado, lo estoy diciendo muy sinceramente. No puedo asegurar que les vayan a preguntar o a no preguntar esto, pero ya esto sería una propiedad, ¿verdad? Donde van a tener que hacer mucho procedimiento, donde probablemente el ejercicio tendría que valer muchos puntos y no creo que en el examen venga algo como eso. Entonces estos ejemplillos si quieren los ven, pero no les den tanta pelota. ¿A qué le pueden dar pelota? Lo que acabo de decir aquí arriba, a esta fórmula y a estas otras tres que estaban aquí. Esas son las que pueden tratar de casi memorizar. Ok. ¿Alguna pregunta, muchachones? No, ninguna, profe. Nada por el día de hoy. Bueno, vamos a terminar nuestra clase por acá. Si Dios quiere, el otro miércoles creo que no es feriado. Así que nos veríamos miércoles y ese sería el día de la grabación.